Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de la regla de 3. La regla de 3 es un método que sirve para resolver problemas de proporcionalidad, es decir, problemas en los cuales intervienen magnitudes que son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Eso quiere decir que para poder entender bien ese tema es necesario saber qué son magnitudes directas e inversamente proporcionales. Por esto recomiendo que antes de ver este video vean el video anterior en el cual se explica este tema, aunque en este video también vamos a repasar rápidamente qué cosas son las magnitudes directas e inversamente proporcionales para poder entender. En este video vamos a hablar acerca de la regla de 3 simple, directa e inversa, y vamos a hablar también acerca de la regla de 3 compuesta. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la regla de 3 simple directa. La regla de 3 simple directa es un método para resolver problemas de proporcionalidad en los que intervienen dos magnitudes directamente proporcionales. Para recordar qué son magnitudes directamente proporcionales, vamos a colocar por aquí un ejemplo muy simple, ¿ya? Vamos a considerar dos magnitudes: el número de artículos que compra una persona y el precio que paga por esos artículos, el precio total. ¿Ya? Vamos a considerar que con 10 soles se pueden comprar 4 artículos, ¿no? O sea, 10 soles es el precio de estos 4 artículos. Y vamos a hacer una pregunta muy simple. Si con 10 soles se pueden comprar 4 artículos, entonces con 20 soles, ¿cuántos artículos se podrán comprar? Bueno, la respuesta sería 8 artículos, ¿verdad? Claro, porque 20 soles sería el doble, ¿verdad? Claro, con el doble de dinero es lógico que se puede comprar el doble de artículos, ¿no? El doble de 4 es 8. Y si quisiéramos saber con 30 soles cuántos artículos se pueden comprar, ahí la respuesta sería 12 artículos, ¿verdad? Claro, si tú te das cuenta, a ver, si lo comparamos con el primero, 30 soles sería el triple, ¿no? Con el triple de dinero se pueden comprar el triple de artículos, ¿no? El triple de 4 es 12, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, con estas dos magnitudes ocurre lo siguiente. Cuando una de ellas aumenta el doble, la otra también aumenta el doble. Y cuando una de ellas aumenta el triple, la otra también aumenta el triple. Cuando eso ocurre, se dice que esas dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿no? Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando ambas aumentan en la misma proporción, ¿no? Cuando una aumenta el doble, la otra también aumenta el doble. Cuando una aumenta al triple, la otra también aumenta el triple, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre aquí, ¿no? Ahora, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, se cumple una propiedad muy importante que dice lo siguiente. Si estas magnitudes son directamente proporcionales, la división de sus valores correspondientes tiene que ser constante. La división de 10 entre 4 tiene que ser igual a 20 entre 8 y tiene que ser igual a 30 entre 12. Que es lo que tenemos aquí, ¿no? 10 entre 4, 20 entre 8, 30 entre 12. Y eso, si tú te das cuenta, es correcto, ¿no? Porque 10 entre 4 es 5 medios, sacando mitad y mitad. 20 entre 8 también es 5 medios, sacando cuarta y cuarta, 5 medios. Y 30 entre 12 también es 5 medios, ¿no? Sacando sexta y sexta, queda 5 medios, ¿no? Repito, si las magnitudes son directamente proporcionales, la división de sus valores correspondientes es constante, ¿de acuerdo? Claro, en este caso, la división de estos valores es constante, porque si nosotros dividimos el precio que estamos pagando entre el número de artículos, el resultado de esa división nos da el precio unitario, ¿no? Claro, si yo pago 10 soles por 4 artículos, cada artículo cuesta 2 soles 50, ¿no? ¿No? Si pago 20 soles por 8 artículos, el precio de cada artículo también sale 2 soles 50 y aquí también sale 2 soles 50, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta propiedad es muy importante porque esta propiedad nos va a servir para resolver preguntas como la siguiente. Vamos a borrar eso de aquí y vamos a decir lo siguiente. A ver, si con 10 soles se pueden comprar 4 artículos, entonces con 35 soles, ¿cuántos artículos se pueden comprar? Una manera de resolver este problema, una manera de responder a esta pregunta es aplicando la propiedad que acabamos de mencionar.
cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, la división de sus valores correspondientes tiene que ser constante. 10 entre 4 tiene que ser igual a 35 entre x, ¿no? Aquí está, ¿no? 10 entre 4 igual a 35 entre x. Y esto lo podemos resolver multiplicando en ASP, ¿no? 10 por x es igual a 35 por 4. Acá está, 10 por x igual a 35 por 4. 35 por 4 es 140 y entre 10 sería 14, ¿no? Es decir que con 35 soles se pueden comprar 14 artículos. Esto que acabamos de resolver en este momento es un ejemplo de una regla de 3 simple directa. Es una regla de 3 simple porque solamente intervienen dos magnitudes. Y es una regla de 3 simple directa porque estas magnitudes son directamente proporcionales. Para resolver un problema de regla de 3 simple directa, habría que recordar la propiedad que hemos mencionado. Si dos magnitudes son directamente proporcionales, la división de sus valores correspondientes es constante, ¿no? 10 entre 4 es igual a 35 entre x, ¿de acuerdo? Y de ahí llegamos a la respuesta que era 14. Ahora, un método práctico que seguramente ustedes han visto alguna vez es el siguiente, ¿no? Si tenemos dos magnitudes que son directamente proporcionales, para encontrar el valor de x que nos falta, lo que podemos hacer es multiplicar en ASP. Y se va a cumplir que 10 por x es igual a 35 por 4. Que es lo que teníamos aquí, ¿verdad? 10 por x igual a 35 por 4. Y obviamente vamos a llegar al mismo resultado. Este es el método práctico para resolver problemas de regla de 3 simple directa, ¿no? Si las magnitudes son directamente proporcionales, los productos en ASPA deben ser iguales, ¿no? Entonces, en forma general, si yo tengo un problema en el cual intervienen dos magnitudes, esa será una regla de 3 simple, ¿no? Si intervienen solamente dos magnitudes. Ahora, si esas magnitudes son directamente proporcionales, es decir, si ambas aumentan en la misma proporción, será una regla de 3 simple directa. Y para resolver un problema de regla de 3 simple directa, el método práctico es multiplicar en ASP, ¿no? Es decir que A por X debe ser igual a B por C, que es lo que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la propiedad que vamos a utilizar para resolver problemas de regla de 3 simple directa, como el siguiente. Ejemplo, nos dicen: un grupo de trabajadores puede producir 80 artículos en 12 horas. ¿Cuánto tardarán en producir 140 artículos? ¿De acuerdo? Para resolver un problema de regla de 3, lo primero es identificar las magnitudes que intervienen en el problema. Las magnitudes normalmente aparecen junto a los números, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen 80 artículos, la primera magnitud sería la cantidad de artículos, ¿no? Si luego nos dicen 12 horas, la otra magnitud sería el número de horas, ¿no? Entonces eso es lo primero, las magnitudes. El número de artículos que se producen y el número de horas que tarda producir esos artículos. Nos dicen que producir 80 artículos tarda 12 horas. Y nos preguntan cuántas horas tardará producir 140 artículos, ¿de acuerdo? Es una regla de 3 simple porque intervienen solamente dos magnitudes. Ahora, para saber si es una regla de 3 simple directa, hay que estar seguro de que estas magnitudes son directamente proporcionales. Es decir, que ambas aumentan en la misma proporción. Y de hecho eso ocurre aquí, ¿verdad? Porque para producir, si queremos producir más artículos, es obvio que nos vamos a demorar más tiempo, ¿no? Más horas. Para producir el doble de artículos, nos vamos a demorar el doble de tiempo, el doble de horas. Por tanto, estas magnitudes son directamente proporcionales, ¿de acuerdo? Y en forma práctica, podemos encontrar el valor de x multiplicando en ASPA, ¿verdad? 80 por x igual a 12 por 140, ¿no? 80 por x, 12 por 140. Y aquí basta efectuar las operaciones, ¿no? Podemos multiplicar directamente estos dos y luego dividir entre 80. O podemos sacar aquí, por ejemplo, 20ava 4, 20ava 7, luego cuarta 1, cuarta 3 y finalmente vamos a obtener que el valor de x es 21, ¿no? Producir estos 140 artículos tardaría 21 horas, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de la regla de 3 simple directa. Cuando las magnitudes son directamente proporcionales,
que como ya dije, se resuelve simplemente multiplicando en aspa, ¿de acuerdo? En el siguiente video vamos a hablar sobre la regla de 3 inversa. Los espero.